Muy bien. Pues el día de hoy, como les comento, el tema se llama Soluciones para medición de temperatura. Es presentado por el ingeniero Ángel Pérez. El ingeniero Ángel Pérez, pues es un termógrafo certificado nivel 1 y 2 y corresponde a la Gerencia Nacional de Fluke Dominion México. Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Gilberto, buenos días a todos. Aquí listo. Perfecto, Ángel, muchas gracias, te agradezco la verdad tu tiempo. Pues rapidito un poquito a los que todavía nos conocen muy bien quién es Array Industrial, aparte de ser distribuidor autorizado de Fluke, pues somos un proveedor de soluciones en metrología y capacitación. Nuestro portafolio de soluciones no solamente es en la parte de distribución, aunque tenemos soluciones para metrología, mantenimiento industrial, procesos y manufactura. Ya son alrededor de 20 marcas las que representamos. También somos un laboratorio acreditado en la norma internacional ISO/IEC 17025 versión 2017 y pues tenemos un alcance técnico bastante comprobable y grande. También damos servicios de medición dimensional, esto es validaciones del dibujo técnico contra la pieza real o servicios de medición dimensional en primeros artículos, los muy conocidos FICE, que por sus siglas en inglés significa First Article Inspection. Nosotros también podemos dar ese tipo de servicios. Y bueno, también tenemos una unidad de negocio para capacitación en única y exclusivamente metrología, que es el tema principal que trata Arrega, ¿no? Entonces, con Arrega, pues pueden tener una solución muy completa en lo que corresponde a metrología. Y bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Les cedemos aquí la batuta al ingeniero Ángel Pérez. Ingeniero, si gustas transmitir tu presentación, adelante. Gracias, Gilberto. Vamos a compartir entonces. Listo. ¿Ven mi pantalla? Sí, ya la vemos. Perfecto. Muy bien, pues vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a hablar sobre las soluciones de temperatura, de medición de temperatura. Esto basado en los nuevos lineamientos que publicó el gobierno a mediados del mes pasado. En realidad empezó desde abril este tema. Sobre ciertas recomendaciones inicialmente, después fueron lineamientos de seguridad sanitaria para el entorno laboral. Vamos a compartir varios puntos con ustedes. Como comenta Gilberto, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto lo podemos ir comentando. Mis compañeros lo van a estar contestando. Si hubiera alguna pregunta que valía la pena exponer a todos como una parte de conocimiento cultura general, así se hará. Bueno, vamos a revisar primero la parte del extracto del diario oficial. En este sentido, vamos a hablar sobre los principios de medición de temperatura por infrarrojo. Esto principalmente porque en las sesiones anteriores y desde que empezó este tema pandémico de alguna manera, ha habido muchas preguntas sobre la medición de temperatura, variaciones, diferencias, etcétera. Entonces, vamos a ahondar en esta parte. Finalmente, cómo poder inspeccionar en volumen a diferentes sujetos o de modo individual. Y al final vamos a hablar por separado de las diferencias que hay entre soluciones como para medición de temperatura con termómetros o vía termografía para que ustedes puedan establecer con esta información su mejor criterio para tomar una solución. Entonces vamos a hablar de esto. Voy a quitar de momento mi video para aprovechar el ancho de banda, aunque tengo muy buen ancho de banda según el proveedor, pero vamos a ver. Hasta ahorita no he tenido ninguna situación. Bueno, vamos a iniciar entonces. El primer punto que quiero comentarles es que en abril, a mediados de abril pasado, publicó el gobierno una guía de acción para los centros de trabajo. Esto fue enfocado principalmente a las empresas que en ese momento se catalogaron como necesarias, ¿sí? Aquí hablaba de ciertas recomendaciones, ciertas guías que, a decir verdad, estaban mucho más enlazadas con temas de la Secretaría del Trabajo y Secretaría de Salud en sus rubros, en NOMS, etcétera, para el cumplimiento. ¿De acuerdo? Entonces, en su página 9, básicamente describía en la parte de estrategias generales de control, la fracción 5.3, lo referente a la medición de temperatura, ¿sí? La toma de temperatura nada más en la parte del ingreso y egreso de personas trabajadoras y clientes, solo refería esta parte. Finalmente, el mes pasado a mediados, un segundo.
Algo pasó aquí y listo. El mes pasado, a mediados de mayo, el gobierno emitió vía diario oficial los nuevos lineamientos técnicos para la seguridad sanitaria en el entorno laboral. Esto es básicamente la ampliación del anterior que les mostré. Esto fue publicado el 14 de mayo y tuvo efecto el 15, o sea, al día siguiente de su publicación en el diario oficial. Y es donde establece las reglas o lo necesario para que las empresas puedan reabrir o reintegrarse a la parte económica. Entonces, en el párrafo primero menciona las empresas que se agregarían a este concepto de empresas necesarias, donde menciona la parte de construcción, minería y lo referente a equipo de transporte, empresas que fabriquen equipo de transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas de estos mercados verticales, por ejemplo, construcción, se asocian las empresas satélites que contribuyen a este sector. Por ejemplo, hablo de acero, hablo de vidrio, hablo de cemento, no necesariamente constructoras, sino todo lo que se refiere a la parte de construcción. En la parte de minería, pues todos los tipos de minerales que se extraen o se trabajan y finalmente en la parte de equipo de transporte, pueden ser sensores, pueden ser radiadores, pueden ser asientos, puede ser ensamble completo de la unidad. Entonces, estos mercados o estas empresas de estos sectores se agregan, ¿sí? A las ya anteriores, como era el de alimentos y bebidas, por ejemplo, la parte clínica, la parte médica, sí se agregan estos tres nuevos. Ahora bien, en el segundo párrafo establece la parte de reapertura y para esto las empresas, adelante voy a mencionar el sitio de internet, que seguramente la mayoría de ustedes ya lo hizo, ¿sí? Es presentar una autoevaluación de protocolo de seguridad. Es básicamente una serie de preguntas, es un cuestionario donde sí o no aplica, donde hay que contestar diferentes rubros para, como parte de la presentación de esta autoevaluación, la cual es una carta compromiso para poder buscar la reapertura a la reintegración económica o actividad económica. En el punto 4 habla que el IMSS es la entidad que se encargará de este aspecto, ¿sí? Y que en ningún momento las empresas pueden reintegrarse a la actividad económica sin la autorización por escrito que reciban del IMSS. Es decir, si no lo tienen, no pueden reintegrarse. ¿De acuerdo? En el párrafo sexto habla sobre la vigencia de estos lineamientos que será mientras dure el tema pandémico, mientras dure esta emergencia. Aquí está la página, es www.gov.mx /nueva normalidad. Aquí ustedes accesan, los va a llevar directamente al sitio donde van a encontrar información. Primero están los catálogos o los manuales de alguna manera, van a encontrar el diario oficial de la federación. Dicho sea de paso, mis compañeros de Arrega lo tienen, si ustedes lo necesitan, ya lo tenemos subrayado así como lo ven aquí. Esto que están aquí es extracto directo del diario oficial. No hicimos ninguna modificación, lo copiamos y lo pegamos para poder interpretarlo hacia ustedes en lo que corresponde a la parte de temperatura. Agregamos algunos otros, pero bueno, que consideramos importantes, ya lo tenemos listo. Igual al terminar la sesión lo pueden pedir con mucho gusto. Se los podemos enviar. Entonces, la vigencia es hasta que termine esta emergencia. ¿De acuerdo? Las fechas han ido cambiando, hay puras estimaciones, pero mientras esto suceda, se tiene que seguir haciendo. Bien, en el punto 3, de la página 7, dice principios rectores para un regreso exitoso, menciona en la tabla 1 que el regreso a las actividades laborales deberá darse en el marco de una nueva cultura de seguridad y salud en el trabajo necesario para lograr el bienestar de personas empleadoras y personas trabajadoras y el impulso de la economía. ¿Esto a qué se refiere? Que debemos hacer todo lo necesario para contener y para evitar la propagación del problema. En los webinars anteriores que hemos dado nos han preguntado qué equipo necesito para cumplir. Les damos algunas recomendaciones. Sin embargo, en lo personal, esto lo digo yo, Ángel Pérez, no lo dice Arrega, ni Dominio, ni Flug, es no por cumplir. Mi recomendación es que no sea por cumplir, sino realmente por medir y contener en el caso de algún riesgo alto, hagamos lo correcto. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo principal de estos lineamientos. Ahora, menciona también en el impacto de las medidas, deberá ser perdurable, se implementará y debe ser perdurable.
Esto lo agregué recientemente porque algunas empresas nos han dicho que quieren algo ya de modo permanente, es decir, en el acceso a la planta donde tienen un protocolo de ingreso de seguridad, arco de metales o registro, identificaciones, etcétera, agregar también la parte de temperatura, porque otros colegas también de la parte industrial nos han comentado que han revisado cuántas pandemias ha habido en México en los últimos 10 o 12 años y resulta que ha habido más de 4 o 5. La más fuerte fue en 2009 aproximadamente, pero de ahí ha habido otras 3 o 4 más esta, entonces como que es un tema que conviene ya poner de manera permanente. Entonces comentamos este dato por si es necesario incluir para que hagan un cuadro de retorno para esa inversión, aunque el retorno pues será bastante bueno, difícil de estimar, por cierto, porque simplemente se ve más la afectación que lo bueno. Es decir, si algo llega a suceder o hay alguien con virus, pues hay un protocolo de contener a la persona, investigar y mientras esto sucede la planta tiene que estar detenida. ¿De acuerdo? Bueno, en el punto 4 sobre las estrategias generales de control, en la sección B, sobre el control de ingreso y egreso, aquí viene una modificación con respecto al primero que publicó el gobierno en abril, que fueron las recomendaciones. Habla sobre la instrumentación de un control de ingreso y egreso de las personas trabajadoras, clientes y proveedores, que permita lo siguiente. En el punto 2 menciona que las personas trabajadoras que se detectaron con signos de enfermedades respiratorias y o temperatura corporal mayor a 37.5 grados, designar un área de estancia y aislamiento, dotarlas de cubrebocas, remitirlas a domicilio, etcétera. Es decir, ya especifica el valor de temperatura que tiene que ser medido para filtrar, ¿de acuerdo? Ahora, en el punto 4 sobre las estrategias generales de control también menciona en la página 10, en el punto B3, en las medidas de prevención de contagios de la empresa, a su vez en el punto 6, que es promover que las personas trabajadoras no compartan herramientas de trabajo o objetos personales. Esto es la vestimenta, cubrebocas, eso obvio, pero también se refiere al equipo de la herramienta, lo que tengan para armar, no sé, imagino temas neumáticos, cautines, equipo de medición, etcétera. Es decir, todo tiene que ser muy personalizado para que lo tomen en cuenta. Y en el punto 8 habla también sobre la revisión del funcionamiento del sistema de extracción de aire. En el caso de no contar con algún flujo de aire natural, que también lo refiere, habla de los sistemas artificiales, es decir, el buen mantenimiento de estos sistemas para que fluya el aire, o sea, que tenga que haber una entrada, ventilar y salir, es decir, no recirculación. Esto es importante, esto también lo agregamos recientemente porque esto implica que tendremos que meter al programa de mantenimiento el tema de los aires acondicionados, como estimaría yo, como una carga crítica. Bien, en el punto B4 menciona el equipo de protección personal. Lo menciona de esta manera, que se refiere al equipo de protección personal para minimizar el riesgo de la infección en las personas trabajadoras. Es decir, hay una serie de equipos eh, de protección. Mencioné aquí los equipos de medición de prueba, es decir, herramientas, equipos de medición, diferentes protectores de cara, de cabeza, oculares, de vías respiratorias, y debe haber prácticamente de 2 tipos o de 3 tipos, dependiendo a qué persona se le va a entregar. Por ejemplo, las personas, de entrada, todos tienen que tener como que centros o lugares específicos en cantidad que pueda dotar de protectores de gel. Sin embargo, el protector de cuerpo completo es más para las personas que estén midiendo temperaturas y deciden hacerlo con termómetros portátiles, manuales, ¿de acuerdo? Porque estarían reduciendo la distancia entre la persona medida y la persona que hace la medición. Entonces, la persona que hace la medición debe tener un equipo que permita mayor protección. Limpieza, equipo de limpieza, tapetes, puse aquí la parte de mantenimiento de HVAC, que es lo referido a ventilación, aire acondicionado y calefacción, aunque ahorita creo que no se utilizaría tanto la calefacción. Y bueno, también puse vehículos de transporte, por lo que comentaremos a continuación. Bien, aquí un ilustrativo de algunos equipos de seguridad. Varios de ellos aplican para este tema de protección y evitar el contagio. Bien.
Ahora, en la página 20, en las medidas de ingeniería o estructurales para la entrada y salida de los centros de trabajo para empresas medianas y grandes, ¿sí? Hay 4 rubros, medianas y grandes son las últimas. Dice, se cuenta con sensores de distancia para la determinación de la temperatura corporal. Se cuenta con un área de distancia específica para casos detectados con temperatura corporal mayor a 37.5. Es decir, con el párrafo anterior y este hablamos de que cualquier tipo de empresa debe medir a las personas para identificar con este rango, con este punto, si hay o no, si es o no candidato a ser filtrado o permitir el acceso. En la página 23, sobre las medidas administrativas o organizacionales para entrada y salida de los centros de trabajo, aquí ya refiere a todas, micro, pequeñas, medianas y grandes. Dice, se cuenta con el protocolo de acceso con filtro sanitario que incluya determinación de la temperatura corporal al ingreso y al egreso. Es decir, no solo a la entrada vamos a medir, sino también a la salida. Esto referido porque puede haber portadores que no reflejen alta temperatura, pero puede haber un desarrollo dentro. Entonces, abajo dice, menciona que en caso de que esto no sea posible, entonces tendremos que determinar la temperatura antes de que la persona abandone su lugar de trabajo. ¿Sí? Entonces, es una u otra en la parte de salida, antes de terminar el turno, es decir, justo cuando abandone su espacio o a la salida. ¿De acuerdo? Ahora, en todo esto que hemos estado comentando, dependiendo cómo lo hagamos, pudiéramos tener variaciones en la medición. Ahorita comentaremos algunos aspectos. Bueno, en la página 25 de estos lineamientos en las medidas administrativas organizacionales, menciona para empresas medianas y grandes lo referente a equipo de transporte. Yo estoy en Ciudad Juárez, justo desde donde estoy transmitiendo, aquí desde su casa. Las empresas, la mayoría de las empresas que están aquí en el sector maquilador ofrecen esta prestación a los empleados. Entonces, el equipo de transporte hoy también está sujeto a esta medición de temperatura, entre otros aspectos de sanitización, limpieza, etcétera, en cada vuelta que den. Entonces, deben determinar la temperatura corporal antes de subir al autobús. En caso de que se indique que algún trabajador con temperatura mayor a 37.5, no se le permitirá subir. Y si esto es así, bueno, entonces hay un aviso, no se le permitirá, se verá documentar el hecho, etcétera. ¿Sí? En dado Entonces, caso que no lo estén, perdón, realizando a la subida del transporte, ¿qué pasa? bueno, en realidad en el formulario que llenan, ustedes ponen que sí tienen equipo de transporte y que van a medir temperatura, entonces tienen que documentar que lo hacen. Esto es lo que dice lo publicado en el diario oficial. Hay una pregunta específica en la parte de transporte, donde si tienen equipo de transporte, sí. Equipo de medición, sí. Es decir, limpieza, sí. Entonces tendrán que cumplir con lo que ustedes digan que sí. Si es no, cuando venga la verificación, pues los van a auditar con esa información. Bien. Continuamos entonces. Creo que es todo. Bueno, ahora aquí voy a reproducir algunas preguntas que hicieron algunas empresas al gobierno y me permití bajarlas. También las van a ver si entran al sitio, van a ver estas preguntas. Es obligatorio anexar el documento del protocolo de seguridad sanitaria de su empresa, es decir, cuando ya lo hicieron, cuando llenaron el formato hay que agregarlo y dice que no es obligatorio anexar el protocolo de seguridad sanitaria, que solo ellos van a validar y listo, es decir, con que ustedes llenen el formulario en línea es suficiente. Otra pregunta es, ¿qué deben hacer si la solicitud es denegada? Que en caso de que esto sea, ¿sí? Deberá remitir mediante en la plataforma y en el acceso, hay un espacio donde dice protocolo de seguridad sanitaria, donde está un formato para hacer esta de alguna manera revalidación, no quisiera decir reclamación, donde ustedes van a poder subir la evidencia documentada en PDF o fotografías de que están cumpliendo con esa parte que no, que les hayan podido rechazar, ¿de acuerdo? Porque esto va a ocurrir después de que ustedes hagan la solicitud y llenado el formato, dejando sus datos de empresa, correo del responsable, etcétera, en no más de 72 horas recibirán la respuesta para poder reintegrarse a la actividad económica. En caso de que no, pues tendrán que enviar esta información adicional. ¿Qué debe hacer si se solicita información complementaria? Es parecido a lo anterior, es entrar al sitio de la plataforma,
y en la parte de protocolo de seguridad sanitaria deberán adjuntar los archivos en PDF y lo que se requiera para demostrar esto. ¿Cómo se informará si la solicitud fue aceptada o rechazada? Como lo comenté hace unos minutos, en un tiempo no mayor a 72 horas recibirán vía electrónica el resultado por parte del IMSS para la reintegración o no a la actividad económica. ¿Qué puede hacer si una empresa que no está como parte esencial o dentro de estos mercados que mencionamos al principio, si puede presentar? Y la respuesta pues, es no. Solo las empresas que estén en el giro, que sean esenciales o que se hayan agregado a la parte de minería, equipo de transporte o construcción, pueden hacerlo. Muy bien. Ahora, terminamos ya la parte del extracto del diario oficial. Vamos a continuar ahora con la parte de los equipos de medición infrarroja. La parte de medición infrarroja es un principio que utilizan los equipos de medición, es bajo un tema natural, ¿sí? Pensando en que todos los objetos, todo lo que tiene una superficie física, emite radiación. Una pared, una persona, un motor, un transformador, un vehículo, lo que ustedes señalen que sus ojos puedan ver con forma, ¿sí? Emiten radiación. Y lo que hacen los equipos infrarrojos puede ser un sensor individual, puede ser una pistola tipo, un termómetro tipo pistola, puede ser una cámara infrarroja portátil, puede ser una cámara infrarroja montada de modo fijo. Utilizan el mismo principio, simplemente son ventanas que captan esa radiación, es decir, los equipos infrarrojos, inclusive aunque sean grado médico, miden radiación, no miden temperatura, y de ahí hacen la conversión a temperatura. ¿De acuerdo? La radiación infrarroja es parte del espectro electromagnético, es decir, al lado de la luz visible, rayos gamma, rayos X, AM, FM, etcétera, etcétera. Ese espectro electromagnético, la radiación infrarroja forma parte de este espectro. Entonces, confirmar que la radiación no es dañina. Hubo algunas preguntas en los últimos días si la radiación dañaba. Pues había realmente una confusión entre el láser que emite el equipo con la medición que hace, que son dos cosas distintas. De una vez les adelanto, bueno, me espero mejor para mencionar la parte del láser, pero la radiación no es dañina, es algo que sucede todo el tiempo. Una comprobación de radiación es, si ustedes acercan la palma de la mano a una superficie, digamos un sartén, un motor, sin tocar, solo acercarse, percibirán esa temperatura. Es por la radiación, por la energía que está emitiendo esa superficie en ese momento. ¿De acuerdo? Bien, no puede ser vista por el ojo humano, pero sí se puede sentir por la piel. Cuando la radiación puede ser vista es cuando está a un punto alto de temperatura, cuando está al rojo vivo, algo es cuando la radiación se vuelve visible, pero es solamente en ese momento, cuando hay una temperatura muy alta. Menos de un valor tan alto, 600, 700 grados, no sé, dependiendo sobre qué material metálico sea, se puede ver o no. Bien, el láser, que tienen muchos termómetros del mercado, no hablo solo de Fluke, no mide. El termómetro sirve solo para señalar el área donde la persona esté apuntando. Esto comparado con el tema en sujetos, en personas, pues el láser no debe emitirse. Bueno, en el caso de Fluke es un láser de baja potencia, pero aún así por un tema de recomendación no se debe poner, sobre todo si le apuntan a los ojos. Entonces, no es lo correcto. En el caso de los equipos de Fluke, que tenemos al día de hoy, el láser se puede desprogramar. Pero el punto es, el láser no mide. Algunos apuntan, no sé, a la yema del dedo, a la frente, o apuntan al cable o al tornillo, y en realidad no están midiendo la temperatura de ese punto, están midiendo abajo del láser. Ahorita les muestro un ejemplo gráfico. Y obviamente también tiene que ver la resolución óptica del instrumento, también voy a hablar de esto, es decir, es una especificación que tienen todos los termómetros portátiles infrarrojos, que dependiendo de su resolución óptica son más precisos o no. Yo relaciono mucho la resolución óptica con el precio, es decir, un equipo de mayor precio tiene mejor resolución óptica, un equipo de menor costo o barato, hay equipos en el mercado de, no sé, $50, prueben antes, no es que los recomiendo, no, por favor, evalúen antes tiene una resolución óptica muy mala, entonces no me permite ser precisa la medición. Bien, continuando con los termómetros, generalizando ya un poquito su aplicación, solo miden el exterior, es decir, solo miden la parte de la superficie que están sobre la que lo estamos enfrentando, ¿de acuerdo?
En la parte de sujetos, en la frente, por ejemplo, es lo más común, sin embargo, no es lo correcto. Ahorita les digo por qué. Debe ser en la cavidad de la oreja. Hay un principio que se llama efecto cavidad. Como comentó Gilberto, mis compañeros y yo tenemos certificación como termógrafos nivel 1 y nivel 2 con Snell Group. Entonces, ahí aprendimos que el efecto cavidad, es decir, donde hay huecos en la piel o en la prensa o donde está el motor, la cavidad es la mejor referencia de temperatura porque no tiene ventilación, no tiene muchas cosas que afecten la medición o el valor de temperatura o la temperatura en sí. Entonces, la frente está expuesta al medio ambiente, o sea, está todo el tiempo combatiendo contra la temperatura ambiente, por lo que pudiéramos estar midiendo de modo incorrecto. Sin embargo, en la cavidad de la oreja no es así, ¿ok? Se requiere una distancia corta de medición, aproximadamente 15 centímetros, pero insisto, esto depende de la resolución óptica del instrumento. Ahorita vamos a dar más detalle de esto. Se requiere medir la temperatura 1 por 1. Esto es ventaja o desventaja, ustedes lo determinan dependiendo del volumen, dependiendo de la cantidad y dependiendo del tamaño de la empresa. Inclusive, si van a medir temperatura a la salida de la planta o antes de que la persona abandone, pues el termómetro pudiera ser una buena opción porque no necesitan llevar un equipo tan grande para hacerlo, ¿sí? Y otra es que se puede requerir de más de una persona, evidentemente, para la medición de temperatura con termómetros portátil o tipo pistola. Aquí un ejemplo de cómo se está haciendo la medición a un sujeto, ¿sí? Como les comenté hace unos minutos, el láser no mide. Aquí, por cómo se ve la imagen, se entendería que estoy midiendo en la frente, pero la verdad es que no es así. Estoy midiendo abajo, en un círculo imaginario del láser. Entonces, los que ya tengan termómetros láser, quiten el láser. Si van a comprar un termómetro láser, aseguren que se pueda eliminar o desprogramar el láser en la función. Hay algunos que le ponen algún tape o pintan el láser, pues esto no es correcto porque eso se va a caer. No se está eliminando la función. Entonces, la resolución óptica tiene que ver con lo siguiente. Resolución óptica, lo van a ver en el manual de los equipos. Por lo menos en la parte de Fluke está en el manual y aquí en la parte del holster, la parte amarilla viene una D de dedo, 2 puntos y luego viene una S. Eso significa D, distancia, y S es el tamaño del objetivo. Está en inglés, se llama spot. Entonces, hay resoluciones 4:1, 8:1, 10:1, 30:1, 20:1, 50:1, 90:1. ¿Qué significa esto? Significa que si estoy, por ejemplo, hablando de una resolución óptica 10:1, si estoy 10 centímetros alejado del objetivo con respecto al termómetro, 10 centímetros de distancia sería 1 centímetro de diámetro. Si estoy a 10 cuartas, pues estaría 1 cuarta de diámetro. Si estoy a 10 metros, entonces 1 metro es el que estoy midiendo de diámetro. Los termómetros con referencia de un solo láser, pues tengo que imaginar que el láser está aquí arriba, donde está el mouse ahorita, y mi metro, si estoy a 10 metros, sería este óvalo, ¿de acuerdo? Hay termómetros que tienen doble referencia láser, así como se ven estas líneas, me las refleja en la pared 2 puntos y justo lo que está en medio es el diámetro del objetivo. Si ustedes se van acercando, pues la distancia la van a ir acortando, ¿de acuerdo? Así como se ve en el dibujo. Más adelante les muestro un ejemplo, que aquí tengo un termómetro de un láser sencillo y uno de doble láser, para que vean. Esto es solo para ejemplificar el tema del termómetro en cuanto a su aplicación, pero el láser, bueno, en sujetos no se debe de utilizar. Bien, aquí una aplicación gráfica, por ejemplo, si mi punto de interés es este ducto, que trae un proceso con un valor de temperatura de 225 y yo lo quiero medir o verificar o lo que sea, si tengo un termómetro con una especificación pequeña, digamos una resolución óptica baja, ¿sí? A una distancia no adecuada, puedo estar midiendo entre la pared y el objetivo, entonces me va a dar un promedio que serían en estos 125 grados. Si yo me acerco, es decir, si adapto el termómetro, disculpen, a la aplicación, bueno, entonces lo acerco lo suficiente para medir la temperatura correcta, que en este caso 225. Y sería lo correcto, conociendo la especificación. Entonces ya hablamos de 2 aspectos. Hablamos del láser, hablamos del principio de funcionamiento, más bien serían 3, y hablamos de la resolución óptica. Esto, de modo no adecuado, pudiera ofrecernos variación en las mediciones.
¿de acuerdo? Pudiéramos estar midiendo la frente y los ojos, evidentemente pues ya no da, ¿correcto? O pudiéramos estar midiendo la frente y pudiéramos estar midiendo la nariz. La nariz es una parte fría porque es por donde entra el aire que respiramos, donde viene contenido el oxígeno que respiramos. Entonces, habría una medición menor de temperatura. Bueno, les comento como experiencia, hace unas semanas que estuve, bueno, hemos estado haciendo visitas de campo con todo el protocolo de seguridad que implica para la empresa y para el cliente cuando nos piden ir. Y antes de entrar me midieron la temperatura en la mano. Y medía yo 27 grados Celsius. Le dije al guardia, ¿por qué en la mano? Pues ahí lo tengo que medir. ¿Y cómo estoy? Pues bien. ¿Cuánto tengo? 25. Bueno, entonces, pues ya tengo hipotermia o estoy muerto, no sé, porque no es la temperatura correcta. Entonces, esta es otra diferencia de la posible variación. La medición de temperatura, me voy a regresar aquí para ilustrar, la medición de temperatura en términos de exactitud es mejor con un termómetro de contacto, aquí y donde sea. ¿Sí? Es decir, si lo que buscamos es exactitud, un termómetro de contacto es lo mejor. ¿Sí? Sin embargo, no es versátil. No es versátil porque tengo que tocar, puede contaminar, si es un producto, si es un sujeto, etcétera. Requiere tiempo para estabilizarse, es decir, lo tengo que dejar por lo menos un minuto en el lugar, en una cavidad, si hablamos de sujetos, en una cavidad para que alcance la temperatura de la superficie que lo toca. Entonces, no es versátil, no puedo medir a distancia, no puedo medir circuitos eléctricos, no puedo medir un techo que está a 12 metros, etcétera. Entonces, los equipos infrarrojos que convierten la radiación en temperatura resultan ser más versátiles. Por supuesto, el error en la medición aumenta. Esto es en cualquiera de infrarrojos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es otra variación en esto. Entonces, los equipos que miden temperatura, basándonos ahorita en los requerimientos o los lineamientos que dicta el gobierno, solo necesitamos medir temperatura. Los equipos no miden fiebre, ninguno mide fiebre. El que vean que dice que mide fiebre no es cierto, ¿sí? Les voy a comentar ahorita por qué. Tampoco miden virus, o sea, no me dice si tengo COVID o no sé, nada. Quien dice eso es la parte especialista, la parte clínica o la parte médica. Hace mediados de marzo, por ahí del 10-12 de marzo, estuve yo en el aeropuerto de la Ciudad de México instalando cámaras del aeropuerto que nos compraron hace 12 años. Fuimos a reinstalarlas, ofrecimos el apoyo. Tecnología de hace 12 años, ahorita tengo unas imágenes más adelante, y encontramos gente con más de 38 grados Celsius. Entonces, automáticamente fueron filtradas. Aprendí varias cosas ahí, o confirmé varias cosas que por no usar tanto esto, recordé. Pero son personas que tenían más de 38 grados porque venían corriendo, o sea, su actividad física elevó la temperatura. Entonces, cualquier otra persona distinta al especialista hubiera determinado que tiene fiebre y no pasa. Pero es un error. Entonces, hay un protocolo donde inclusive parte del protocolo es sentar a la persona, porque el estar sentado disminuye la actividad física. Puede haber entre 1 grado o poquito menos de 1 grado de temperatura estando de pie o estando sentado por el esfuerzo de estar sosteniendo nuestro propio cuerpo. Imagínense caminando, corriendo, la temperatura aumenta. Entonces, parte del protocolo es sentar a la persona mientras lo instrumentan con el medidor de presión arterial, con la oxigenación y con el termómetro. Durante eso empieza a haber algunas preguntas, ¿de acuerdo? Y si la temperatura se sostiene es cuando la parte especialista es cuando determina sí o no o cómo. De otra manera no sucede. Entonces, otra variación de estas diferencias es que las personas que están utilizando mayormente los termómetros no son especialistas, por lo tanto tendría que haber una capacitación muy especial, muy corta, pero muy específica sobre el uso del termómetro para que no tomen una decisión errónea. Es decir, el equipo no confirma fiebre. Ese es quizás lo más importante de este slide. Bien, vamos a hablar ahora de termografía, que es otro de los principios que se utilizan en infrarrojo para traducir o reproducir un resultado de imagen o de lectura, ¿de acuerdo? No de problema. Recordemos que la parte del problema lo determina la parte médica, enfermería o clínica, ¿sí? Bien, entonces la termografía es utilizada por las cámaras electrónicas que fueron diseñadas para este propósito, para detectar justo la energía que radia la superficie, es decir, la energía calorífica que produce la superficie o que tiene la superficie, porque puede haber de dos. Un sujeto genera esa energía, obviamente para su funcionamiento. Hay otros cuerpos que se contagian de
se inducen por el cuerpo vecino, digamos, hablando de cables, hablando de transformadores, hablando de ollas, de fundición, etcétera. Entonces, ¿la adquiero o la produzco? ¿De acuerdo? Finalmente las dos pueden ser medidas y lo traducen a una imagen parecida a la visual que se llama termograma, ¿sí? O un espectro térmico, muy parecido a una imagen visual. Entonces, las cámaras dan la temperatura basadas en la cantidad de radiación que detectan o que emite la superficie hacia donde está apuntando. Entonces, es una herramienta muy poderosa para medir y para poder ver el espectro. Los que tienen experiencia en termografía, perfecto. Los que apenas están en este rubro, les adelanto que en termografía es una imagen por colores, por el principio que comenté hace unos minutos, donde los colores más oscuros son los más fríos de la imagen y se refieren a una temperatura específica de la imagen. Los colores brillantes son los más calientes de la imagen, los que están radiando mayor energía. Dicho esto, entonces, en este ejemplo que es una paleta, hay diferentes formatos de paleta dependiendo del modelo o la marca inclusive. Esta paleta de morados, el color blanco es más brillante que el amarillo, entonces puedo saber dónde está la temperatura más alta aquí donde estoy poniendo el mouse, ¿sí? Que es en el lagrimal del ojo. Ahorita no se ve mucho por la distancia a la que lo tengo, que eso me lleva a otro posible diferencia. Aquí la señora que está en la silla, pues no puedo ver el lagrimal porque tiene anteojos. Los anteojos, si mido el lagrimal, o quiero medir el lagrimal, los anteojos los tengo que quitar para poder verlo porque el vidrio de los anteojos refleja y no me permite hacer una medición. Refleja, ¿qué quiere decir? Que está oscuro porque está viendo la parte más oscura de la habitación a donde esté reflejando, ¿sí? Muy bien. Entonces, las cámaras termográficas son equipos que, como comentamos, traducen la información, disculpen, para crear imágenes similares a las de luz visible, como esta aquí. Aquí pueden ver al perrito, ¿sí? Y en la imagen térmica pueden ver ya las cavidades, dónde está la mayor temperatura del perrito, que puede ser el lagrimal o puede ser el oído. En la frente, pues definitivamente no. Pero ok, estamos hablando de un animal, un canino. Vamos a hacerlo con sujetos. Antes, las termocámaras, al igual que el infrarrojo, miden la parte de la superficie, básicamente, ¿sí? Donde hay que medir en las cavidades porque están más relacionadas con la temperatura interior del sujeto, ¿sí? Entonces, con el uso de cámaras hay mucho mayor precisión en la medición para detección de los niveles que especifica en el diario oficial. Por ejemplo, aquí una imagen de una resolución mediana es una cámara de hace 12 años. Aquí me da en modo automático porque la cámara se puede configurar para que inmediatamente me diga dónde está la temperatura me da la temperatura más alta del sujeto y dónde la está reflejando, ¿sí? Nos ayuda mucho este tipo de instrumentos porque se puede hacer a distancia, ¿sí? Puedo hacerlo a varios metros, dependiendo también de la especificación del equipo, muy discreta y sin contacto, es decir, no tengo que acercar al supervisor o a la persona que está operando el equipo. Puedo medir a varias personas, es decir, a la vez puede ser una tras otra. Recordemos que en parte de este principio tenemos que dentro del protocolo, las personas estén a 2 metros, no digan 1,5 metros. Si dicen 1,5 metros, las personas van a estar a 1 metro. Si dicen 2 metros, podrían estar ya a 1 metro y cumplir con la distancia que pide el gobierno. Básicamente no el gobierno, sino las estancias de salud, por el viaje del virus en caso extremo, ¿sí? Entonces, distancia entre las personas. No se requieren muchas personas para hacer una medición o supervisión a través de los equipos termográficos. Capturan imágenes, es decir, la imagen térmica también se puede hacer visual. Esto para el caso de documentar alguna sospecha que confirme el médico. A ver, esta persona que me pasaste, sí, confirmo que tiene, porque seguramente el médico utilizará un termómetro de contacto para la determinación de de estas características anómalas y pues documentar la imagen, ¿sí? Posteriormente las cámaras pueden ser utilizadas en mantenimiento, pero aquí me adelanto un poquito. Puede ser que ustedes ya tengan cámaras termográficas en mantenimiento, entonces pídanlas para que se las den y las pongan a trabajar mientras tanto en los accesos. Ahí pueden tomar una acción inmediata, por ejemplo. Y me atrevo a decir que inclusive termómetros, si hay termómetros en mantenimiento, que es altamente probable porque los compañeros, colegas de mantenimiento tienen que medir temperatura, porque temperatura es un síntoma
de un posible problema que ya existe. Entonces, bueno, mientras tanto, que se los presten para que puedan ya empezar con esto. Aquí un ejemplo de la medición de temperatura, no está tocando a la persona, de hecho esta medición yo la hice en las oficinas de la Ciudad de México, y ahí está su valor, 33.3. ¿Sí? Aquí está una imagen térmica, esta está en internet, es Snell Group, que es donde nosotros nos certificamos como termógrafos, está en Estados Unidos. Y esto, de hecho, es una parte del examen. Para los que quieran aspirar a certificarse, es una parte del examen, medir la temperatura corporal del compañero que esté al lado. Aquí esta imagen no tiene paleta, no tiene en la paleta la referencia de temperatura. Es solo saber dónde está la mayor temperatura, pero también tengo que determinar su valor. Aquí otra forma, en escala de grises, es en escala de arcoíris. Hace rato teníamos morados. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí un colega, compañero de nosotros, se midió la temperatura ya en el exterior, que esa es otra forma también de comprobar que el equipo mide bien. Automáticamente aquí se alcanza a ver, ¿sí? 36.5 grados. El alarma se coloca en el lagrimal automáticamente donde está la temperatura del sujeto. Aquí la imagen parecida a la anterior, esta es nuestra, donde está sin marcadores, solo la señalización, y aquí ya está con el valor. 36.8 es la temperatura corporal del individuo en el lagrimal. ¿De acuerdo? Es muy importante que la emisividad del instrumento, sea del termómetro infrarrojo o del sensor o de la cámara, esté a 0.98, que es la emisividad de la piel. Que esa es otra de las diferencias por qué los equipos pueden variar. La emisividad es una característica que se debe tomar muy en cuenta porque significa la cantidad de energía que me está radiando la superficie que estoy midiendo. Es decir, un cuerpo negro opaco, un carro de esos modernos que es negro opaco ya sin brillo, mido la temperatura con un instrumento y me va a decir el 100% de la energía que dice que tiene. Pero cuando el color cambia, cuando es un tono de gris, es un tono de café, es un blanco, ya esa superficie, aunque por contacto tenga la misma temperatura, que de hecho es otra pregunta de examen, pueden tener un carro negro opaco y un carro blanco. Si ustedes miden con un equipo infrarrojo, van a ver diferente temperatura, ¿sí? Pero cuando lo miden con uno de contacto, van a ver la misma temperatura. Eso quiere decir que el blanco, su emisividad, que debe ser 1, que es el 100% de lo que dice que tiene, me entrega a través del equipo de medición, no lo es, tiene una emisividad menor, tal vez 0.95. Quiere decir que el 5% de la energía que dice que tiene no me la está entregando, no me la está dejando ver a través del instrumento. Por eso la cámara o el termómetro portátil lo tengo yo que configurar con emisividad variable. Por lo tanto, en conclusión, cuando ustedes vayan a comprar un termómetro, parte de la especificación al proveedor, en el caso de nuestro disco de Rega no hay problema porque sí cumple con esta parte, es que la emisividad sí se puede configurar. Emisividad para cartón, para piel, para vidrio, para cobre, para acero, para asbesto. Hay una tabla, de hecho en el manual del equipo viene la tabla de emisividades dependiendo del material y cuando ven la piel dice 0.98. Entonces encárguense de esto porque si ustedes bajan la emisividad la temperatura sube. Ahorita les voy a mostrar un termómetro que tengo aquí de hace varios años, como 20 años, tiene 0.95 y me da a mí más de 37.5 y no tengo fiebre, pero me da esa medición. Entonces, es otra de los causales de diferencias en la medición de temperatura. Si van teniendo preguntas, váyanlas formulando. Mis compañeros están ahí ya contestando o si es necesario, pues al final lo comentamos. Bien, aquí otra medición también en las oficinas de nosotros. Mis compañeros estaban ahí haciendo algunos ejercicios. Aquí está la cercanía. ¿Sí? Esta es una función específica de los equipos de Fluke, donde puedo yo poner un cuadro de un tamaño específico, lo puedo hacer más grande, más horizontal que vertical o un cuadro perfecto, donde le puedo pedir que me dé cuál es la temperatura más alta, ¿sí? Aquí me marca la mínima 32, la más alta 37, que la que está marcando en este momento, ¿sí? Aquí en este punto del lagrimal, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a comentar por qué es diferente la cámara que el termómetro. Aquí, por ejemplo, están, como hablamos de lagrimal, aquí cuando no entraron al curso mis compañeros lo estaban haciendo así, pero ya que entraron al curso, pues evidentemente eso no se puede hacer. Primero por el láser, pues, si hay un error y el láser está activado, bueno, lo puedo deslumbrar y eso, recuerden, no es correcto hacer en los sujetos. Otro es que la resolución óptica del equipo, aunque me acerque tanto, no da para medir el lagrimal que tendrá diámetro de milímetros, o sea, o menos de la unidad de milímetro, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué las cámaras sí pueden ver esta parte?
Aquí nada más una pequeña comparación de la misma persona, el termómetro con la cámara. Aquí está 36.7 contra 36.3. Hay una diferencia de 0,4. Esto ya es más por el error de los instrumentos, que ahorita vamos a explicar esa parte también, que también es causal de diferencias en temperatura o variaciones. Aquí, por ejemplo, una cámara termográfica en cuanto a su pixelaje, en el caso de Fluke por lo menos, esta cámara, la de las más altas, en especificaciones de 640 por 480, es decir, 307,000 píxeles, es decir, 307,000 termómetros portátiles. Bueno, especificaciones en 307,000 unidades. Por lo tanto, un píxel de ese tamaño fácilmente se coloca en el lagrimal de la persona. Si la persona pasa por costado, es decir, por el lado posterior derecho o izquierdo de su cara, entonces el cursor se va a situar en en la cavidad de la oreja, ¿sí? Yo que estoy cachetoncito, cuando me hago una prueba termográfica, ah, en lugar de lagrimal se pone en la cavidad que está entre al lado de las fosas nasales y el cachete. Esa pequeña cavidad que se forma de los dos lados, ahorita les muestro, ahí me dice que tengo la mayor temperatura porque no se refrigera, no se ventila esa parte de la cara. Bien, también hay, les muestro a continuación uno de los equipos, estos sensores, ¿sí? Que se instalan también ya en algunos kioscos, también los tiene Rega, se instalan, son sensores que se instalan en una especie de kiosco, sirve que ahí toman gel de una vez, para medirse la temperatura, ¿de acuerdo? Y con su parte electrónica también. Aquí ya algunos ejemplos de aplicación. Este es en el aeropuerto, como es un volumen pequeño en el aeropuerto de Ciudad Juárez, por supuesto, es un aeropuerto pequeño, lo hicieron con termómetros. Ahora, ¿qué ven aquí? Ven bien, las personas del lado izquierdo pues ya contentas, las personas del lado derecho, a como se esté haciendo la medición, pues tiene que ser a una cercanía por lo menos a la mitad de la que está, ¿de acuerdo? Eso obviamente fue antes de la capacitación del instrumento, ¿sí? Tienen que acercarse para hacer la medición. Aquí, por ejemplo, en Oaxaca, pues ya está mucho mejor, ¿sí? Sin embargo, o sea, en la frente no es lo correcto como lo comentamos, porque podemos tener diferencias. Muy bien. Aquí ya otras aplicaciones que hemos visto. Estas imágenes que ven aquí son publicaciones que bajé de los periódicos de las noticias, donde se estén usando la medición por infrarrojo, sea cámara o sea termómetro. Muy bien, estas son las que tomamos en el aeropuerto. Esto también fue publicado en las noticias. Son las cámaras termográficas con tecnología de hace 12 años aproximadamente. Fue en 2009, es decir, las adquirieron a principios de ese año y fue cuando las ayudamos a instalar. Siguen funcionando bien, una resolución baja, por supuesto, la tecnología de Fluke ha avanzado, pero siguen funcionando bastante bien. Aquí, cercanías, estas cámaras tienen una salida HDMI que va a la pantalla, justamente para reproducir y que la persona no se sienta invadida, por ejemplo, ¿sí? Aquí la temperatura 36.1 y pasaba perfectamente bien. Bien, los modelos actuales, vamos a pasar ya a los equipos sugeridos. Las cámaras actuales que reemplazan la anterior que les acabo de mostrar aquí atrás, esta, es unas TI-55. Si tienen por ahí alguna, funcionan bastante bien. TI-55, TI-45. Si las tienen, úsenlas porque en su momento costaban lo de una casa pequeña, por supuesto, pero son de alto valor y uso. Entonces, estas son las cámaras actuales con lente articulado. Ya tienen la resolución que les mostré hace un momento de 307,000 píxeles aproximadamente. Arrega tiene dos modelos, la TIX 580 y la TIX 500. Luego vienen cámaras intermedias que son de uso profesional, que es lo que más usa mantenimiento, que está la TI 480 Pro, ¿sí? La cámara anterior ya viene dispuesta aquí abajo para instalarse con un tripié. Esta cámara no se puede montar directamente en un tripié, se tiene que poner una base, ahorita les muestro cuál. Esta es una cámara de menor especificación, también funcional, ¿sí? Es la TI-S60 Plus. Y esta es la base para el tripié que se recomienda pidan como accesorio. Este holster sostiene el equipo con mucha rigidez y esta es la base. Abajo tiene la entrada para el tornillo de los típicos displays. Ahora, no todas las cámaras tienen salidas HDMI. Los dos primeros modelos que les mostré, la grande y la profesional, tienen salida HDMI para conectarse a una pantalla externa. Las otras, además de las anteriores, las que no tienen HDMI, tienen un radio inalámbrico para comunicarse vía inalámbrica a su computadora, igual que todas las demás. ¿De acuerdo? Dependiendo del modelo, tienen autoenfoque, es decir, puedo tener autoenfoque desde la computadora.
¿sí? O puede ser también de enfoque manual o de modo remoto. Puedo tener imágenes térmicas automáticas, es decir, puedo fijar un valor específico y cuando pase alguien con una temperatura arriba del umbral que especifiqué, toma las imágenes y aparte me da una alarma visual solamente. También tenemos cámaras pequeñas tipo bolsillo para documentar en algunos recorridos de rutina aspectos térmicos. Pudiera ser quizás en la salida o antes del abandono de los lugares de trabajo. La PTI 120 es una cámara muy sencilla. Me permití poner este multímetro que es el Fluke 279, lo tiene mucho mantenimiento, tiene una cámara integrada. Revisen si lo tienen la pueden usar para empezar a documentar esta parte y cumplir con la parte normativa también. ¿De acuerdo? Es el Fluke 279. También tenemos los termómetros portátiles, de los que más se han usado para este tema es el 62 Max y el 62 Max Plus. La diferencia entre los dos es que el primero, el Max, me da una referencia láser y el Max Plus me da 2 referencias láser. Son básicamente las únicas diferencias. También tenemos el Fluke 985. Este no es un termómetro, de alguna manera, es un equipo para medir cantidad de partículas y tamaño de partículas. Ahora que el virus tiene ya también esa forma de detectarlo, por el tamaño de las partículas. Esto está enfocado a cuartos limpios. Este no me dice si hay virus o no, solo me dice la cantidad. Recuerden que ese es otro tipo de análisis. Pero está enfocado a cuartos limpios o cámaras de sanitización. ¿De acuerdo? También aquí está el 975, es un anemómetro, el cual nos permite saber para los equipos de aire acondicionado de la planta cuando hay un sistema artificial de ventilación, me permite saber la velocidad del aire, la cantidad de aire y la temperatura del aire, así como el punto de rocío. Con esto yo ya puedo establecer con la ausencia o disminución de alguno de estos valores qué es lo que está pasando, si es el filtro, si es el abanico, la velocidad, o es el gas, si es aire acondicionado, etcétera. ¿De acuerdo? Y bien, conclusiones generales. Primero, sobre las características generales de nuestras soluciones, miden la temperatura exterior únicamente, ¿sí? Tenemos la mejor calidad, tenemos desde hace casi 30 años que estoy en Fluke trabajando con el equipo, con mucha robustez. Tengo aquí equipo que les podré mostrar en un momento, que tiene conmigo más de 20 años. Las cámaras del aeropuerto son un buen ejemplo y su precisión, repetitividad y exactitud sigue siendo la misma, es decir, no ha cambiado. Mis compañeros de Arrega nos han calibrado algunos termómetros y siguen exactamente igual, no han tenido necesidad de intervención mayor. Los equipos aguantan mucho tiempo, son robustos. ¿Qué les puedo decir? O sea, la construcción y la filosofía de Fluke está impresa en el instrumento. Ustedes sienten un equipo de Fluke, sea un termómetro, un multímetro, un amperímetro, y se siente la robustez, es decir, duran bastante, muchos años. Sí, es más fácil que el equipo deje de funcionar porque ya no cumple con ciertas mediciones a que el equipo por sí solo se descomponga o deje de funcionar. Sí sucede que se descomponen, pero es por un tema de abuso en su uso. Hoy utilizados en varios lugares, aeropuertos de México, garantía de 1 a 3 años dependiendo de la familia y un tiempo de vida útil de 10 años. Otro punto importante es la calibración. Bueno, tenemos centro de servicio, reparación, calibración. Es muy importante que la calibración en específico se haga en los instrumentos, sobre todo en los termómetros. Cuando piden un termómetro o si ya los tienen, mándenlos calibrar. Porque el calibrar les da una certidumbre de confianza de que el equipo opera correctamente, el gatillo que dispara para medir temperatura funciona, porque pudiera ser que no, eso también es otra falla, o que deje de hacerlo. Oye, quiero calibrar porque no funciona, pero pues es que no funciona porque el gatillo no hace el clic con el cierre del circuito para poder medir, y no hablo de Fluke, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja de calibrar? De que ustedes van a poder conocer el error del instrumento, porque esta es otra de las variables que si no se considera, puedo estimar incorrectamente que el equipo está fallando o que estoy dejando pasar personas que no debería, o al revés, que estoy parando personas que están bien. ¿Cómo es esto? Si ustedes revisan las especificaciones del manual o del catálogo, pudiera ser que el equipo les diga que tiene una exactitud de más menos 1 grado, es decir, que a 35 grados me está midiendo entre 34 y 36, o si me está midiendo 37, puede estarme midiendo 38 o 36, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la especificación general
o global por estadística que saca en el caso de Fluke para sus instrumentos. Revisen, si tienen de otros, también revísenlo, por supuesto. Sin embargo, cuando ustedes calibran los equipos, el proveedor, en este caso Arrega, les puede decir, este termómetro, todos los termómetros son iguales y mandan calibrar 10 Fluke 62 Max. Son iguales en modelo, pero son diferentes por el número de serie, pero también son diferentes por cómo funcionan, por el error en la medición. El error significa que me miden más o menos con respecto a un valor ideal. Entonces, cuando lo manden calibrar, podrían decirle, igual me estoy adelantando, puede comentarlo Gilberto más adelante, mandarlos calibrar en una parte limitada, que es solo de 30 a 40 grados, y ellos les van a decir por grado cuánto está midiendo. Si generan 30 grados, pues tu termómetro midió, no sé, 30.2. En 31 midió 31.2, en 35 midió, me voy a saltar algunos puntos, midió 35.2, en 37 midió 37.2, en 40 midió 40.2. Entonces, quiere decir que ese punto 2 es el error del instrumento y se deposita en cualquier medición que ustedes hagan. Y se van a dar cuenta, háganlo con sus equipos, si son Fluke, si no son Fluke también, se van a dar cuenta que pudiera ser que el equipo excede las especificaciones publicadas por el fabricante o que de plano no cumplen. Yo he visto algunos termómetros fuera de nuestra línea que mencionan su precisión, pero cuando los calibran están mal, muy mal. Por eso no recomiendo, obviamente les puedo hablar bien de Fluke porque lo conozco de hace 30 años, los demás, ustedes serían los responsables de hacerlo, calibren los equipos para que conozcan cómo está. Sí, es como si fuera su pareja de casa. No hay más que empezar a vivir con el instrumento, pero conocer su acta de nacimiento y su mejor referencia es que el equipo sea calibrado para que lo conozcan así. Este error del instrumento me atrevo a decir que lo puedo poner en el mango del equipo para que la persona que esté operando como parte de su capacitación agrégale 0.2 grados cada vez que midas a alguien y ya harían la precisión correcta. Bien, otro dato, antes de que se me olvide, no lo puse aquí, pero es que la medición de temperatura tiene que ser perpendicular al objetivo. No puede ser por un lado, porque si tiene algún reflejo, pudiera darme una diferencia. También en infrarrojo, en cualquier tipo de equipo infrarrojo. Bien, el resumen de los termómetros es que puede haber posibles inconsistencias por todo lo que comentamos hace un momento, es decir, por el modo en que se utilice. ¿Sí? La mayoría de los usuarios de esos equipos no son técnicos, no son ingenieros, no son de mantenimiento. Son personas que tienen otro rol que se les está agregando esta actividad. Entonces, esto se puede sumar a la diferencia. Medir en la cavidad de la oreja es la mejor referencia en el caso de los termómetros. Las personas que vienen con actividad física o que están asoleadas y entran, puede darme diferencia si estoy midiendo en la frente, por ejemplo. De hecho, es una buena prueba, independientemente del del termómetro que tengan en marca, hagan la prueba afuera. Es la mejor prueba que pueden hacer en la persona adentro, es decir, de una vez me salto al siguiente, en personas que estén con ambiente controlado y las que estén en un ambiente rígido, fuerte en temperatura, midan ambos, ¿sí? Y en el óvulo de la oreja, en la cavidad de la oreja, perdón, van a ver que no hay gran diferencia, sin embargo, en la frente sí. Entonces, la frente puede ser un lugar complicado. Se requiere sana distancia para hacer la medición aproximadamente, perdón, disculpen, entre el termómetro y el objetivo, la parte del cuerpo que me interesa medir. He estado cuidando el reloj, no pasarme de la hora, y se requiere sana distancia entre las personas y que estén formadas, recuerden 2 metros, y la persona que esté haciendo la medición con equipo adicional de seguridad, ¿sí? En la parte de las cámaras, pues pueden medir temperatura lagrimal, el ojo, la cavidad de la oreja, medición continua y a distancia, ¿sí? Recuerden que este es un protocolo de seguridad, es decir, lo comento también porque nos han preguntado, oye, pues es que no quiero alentar el acceso, pero es un protocolo de seguridad nacional, es decir, no solo es la instrumentación y la forma de medir, sino también es que todos tienen que sujetarse a los cambios. Si esto se hace lento, pues tendrá que ser así. Es como en el aeropuerto, ustedes se les va el tiempo del avión y quieren pasar rápido seguridad, ¿qué les va de seguridad? No, señor, tiene que esperarse a cumplir con el protocolo, lo mismo aplica aquí. Las cámaras tienen comunicación con PC o pantalla, dependiendo inalámbrico o por HDMI, tienen alarma visual. No se requiere mucha gente para la medición, se pueden medir una tras otra y documentar. Captura de imágenes automáticas, es muy sencillo de utilizar una vez explicado lo anterior porque se da el curso de capacitación en su caso. Y bueno, los equipos que más se utilizan hoy son las cámaras termográficas. Muy bien, las disponibilidades que tenemos con Arrega, estos son los equipos, cámaras, termómetros y sensores.